Bendiciones mis hermanos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a una emisión más acerca de las epístolas paulinas. En esta ocasión seguimos estudiando Gálatas 4, ya en la parte 13, ya vamos en la parte 13 mi hermano. Qué gusto, ¿verdad? Y gracias a Dios que el Señor nos ha ampliado mucho este capítulo 4. Y como hemos estudiado, pues tiene mucho contenido este solo capítulo. Les doy la bienvenida, qué bueno que se van conectando. Déjenme saber de dónde nos escriben, sus saludos, quién nos escribe, de dónde. Ya sabe que estamos en el apartado de comentarios completamente en vivo. Así que no le dé pena, usted ahí escriba, ya estoy aquí, escribo de tal lado, bendiciones y saludos. Y hermanos, he visto que muchos se saludan entre sí y a veces no se contestan el saludo. También tengan la confianza de ahí, que esta se haga una familia no solamente entre usted y yo, sino que entre los demás hermanos. Así que si usted ve que alguien más lo saluda, pues regrésele el saludo para que se vaya haciendo más estrecha este, familiaridad o esta hermandad. Amén. Pues hermanos, les invito, si usted es la primera vez que nos ve, lo invito a que se suscriba, es completamente gratis. Ayúdenos dejando su like, a los también los que ya están conectados ahorita ya están suscritos. Ayúdenos dejando su like, suscribiéndose si no está suscrito y activando la campanita. Es muy importante que la active para que le lleguen todas las notificaciones de cuando subimos material nuevo. Si usted se quiere poner en contacto con nosotros, lo puede hacer a través del correo electrónico que está apareciendo aquí, que es sablevisión.yete@gmail.com. También, si usted lo desea, nos puede escribir por medio de Facebook. Nos puede encontrar como sablevisión.yete. Esa página de Facebook los va a redireccionar a la página de Casa de Oración. Y ahí con mucho gusto, hermano, los vamos a, a contestar todas sus preguntas, sus dudas, comentarios, todo lo que usted necesite, hermano. Ahí estamos al pendiente. El tema de hoy, hermano, como ya lo está usted viendo en pantalla, es la vida en el espíritu. La hemos titulado de esta manera. Va a ver por qué es un tema, hermano, que en este capítulo se menciona. No lo estaba viendo en pantalla, aquí está. Muchas figuras, sombras en el Antiguo Testamento que las menciona el apóstol Pablo, ahora aquí en el Nuevo Testamento. Va a ver que va a ser de mucha bendición, así que no se vaya, quédese hasta el final, verá que va a ser de mucha bendición. Pues sin más anuncios, hermanos, si ya está usted listo, prepare su Biblia, prepare su cuaderno. Lo invito nuevamente a que nos envíe sus gráficas, sus apuntes. Lo podemos compartir a todos los demás miembros de la comunidad de Sablevisión en el apartado de comunidad para que seamos todos edificados. Así que si usted quiere compartir con nosotros sus apuntes, sus láminas, está en toda la libertad. Lo puede hacer en el correo sablevisión.yete@gmail.com para que ahí nos lo haga llegar y nosotros con mucho gusto lo compartimos en el apartado de comunidad. También los invito a hoy, a las 10 de la noche, hoy lunes 21 de febrero ya, a las 10 de la noche, terminando este estudio, una horita más, una hora después, a ver la conclusión, el desenlace del audiolibro Redescubra la Fe. Estamos ya en el capítulo 10, que es el capítulo final, así que no se lo pierda. Y si usted no ha escuchado la mayoría, pues póngase al corriente, escuche, ahí está desde la introducción, capítulo 1 hasta el capítulo 9, para que usted se ponga al corriente y ya después usted escuche la conclusión en el capítulo 10. Y si usted ya va en orden, ya va escuchándolos desde el capítulo 1 al 9, pues ya espere hoy en la noche la conclusión. Ya estamos trabajando ya, hermano, en el siguiente material, así que ese va a ser sorpresita. Tal vez dejemos una semana o dos de descanso para que se ponga usted al día. Si quiere escuchar nuevamente el audiolibro de El Despertar de la Gracia, también está muy bonito. Y después usted se puede seguir con el de Redescubre la Fe para que le demos pie al siguiente audiolibro,
que también va a ser de mucha bendición. Espero que así sea. Y verá, hermano, qué edificante es. Y si usted de repente no tiene la oportunidad o ya tiene sus ojitos cansados, pues con esa intención es, hermano, de que usted que no puede ya leer en la noche o no tiene tiempo para estar leyendo, en la noche usted se puede en sus audífonos y puede estar escuchando estos audiolibros que son de mucha edificación. Así que espero les sea de bendición. Pues empecemos, mis hermanos, acompáñenme a Gálatas 4:21. El viernes pasado explicamos todo Gálatas 4 del 8 al 20 y veíamos cómo Pablo amaba a los Gálatas y cómo los de Gálatas, las iglesias de Galacia, amaban a Pablo, ¿verdad? Pero era necesario que Pablo los exhortara para que permaneciesen en la doctrina. Y creo que en estos tiempos finales, hermano, es lo que necesitamos todos nosotros, ¿verdad? Permanecer firmes en la sana doctrina, porque la venida de nuestro Señor ya es inminente, hermano, ya viene, está más cerca de lo que creemos, y hoy más que nunca, hermano, debemos estar metidos en la presencia del Señor. Hoy nos toca esta parte, la continuación del capítulo, del versículo 20 del capítulo 4, y es una parte muy interesante, hermano. Con ella estaremos terminando el capítulo 4, si el Señor nos lo permite, y ya para darle en la entrada al siguiente capítulo. Recuerde que hemos explicado que en los capítulos 1 y 2 de Gálatas son el testimonio de Pablo. El capítulo 3 y 4 habla de pura doctrina. Y el capítulo 5 y 6 es la vida práctica de la iglesia. Habla acerca de la vida práctica de la iglesia. Así que a partir del capítulo 5 estaremos tocando esos temas de la vida práctica de la iglesia, que también es muy interesante, hermano, muy importante. Gálatas es una carta única, hermano. Primeramente, porque es la única carta donde Pablo escribe a varias iglesias, no solo a una. Pues, si usted lo recuerda, escribe a las iglesias de Galacia. ¿Y quiénes son esas iglesias de Galacia? Son 4 principales. Después de ahí salen muchas más, pero las principales es la iglesia de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Esas 4 iglesias son las 4 principales de la comunidad de ahí de esa región de Galacia. Y también es única, hermano, porque es la epístola que tiene la defensa más larga de la fe en el Nuevo Testamento. Y yo creo, hermano, que hoy, más que nunca tenemos que levantar nuestra fe. Tenemos que fortalecer nuestra fe porque Cristo viene. Y habrá mucho movimiento, hermano, para hacernos perder la fe. Vienen muchas cosas, no hablemos en cuanto a lo que viene al mundo, pero para nosotros como hijos de Dios y que estamos metidos en la roca, va a haber mucha oposición. Y lo que quiere hacer el enemigo es hacer menguar nuestra fe. Y que la gracia no la tomemos en cuenta y que perdamos de vista el objetivo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Entonces tenemos que estar bien apercibidos, bien cimentados. Amén. Así que bueno, vamos a dar inicio. Acompáñeme a Gálatas 4 del 21 al 31. Vamos a leer todo lo que resta del capítulo 4 y ya sabe que lo leemos primero y después lo vamos explicando. Amén. Perdón, Gálatas 4:21. Decidme lo que queréis. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa.
Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. De repente lo leemos así de corridito y como que no entendemos mucho, pero va a ver, hermano, qué gran bendición y cómo es que lo vamos a ir desglosando. Lo que podemos extraer en estos versículos es la riqueza de la base bíblica para la alegoría, hermano. Muchas veces la gente nos ha criticado al pastor Ignacio, a toda al pastor Vicente, al pastor Javier, a su servidor, de que usamos muchas figuras para predicar o para enseñar, muchas sombras, muchas figuras, alegorías, y entonces empieza a decir, la iglesia no debe de enseñar en figuras, no debe enseñar en sombras, ustedes son la iglesia de las sombras, la iglesia de las figuras. De repente nos empezaron a tratar así. Pero cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo usaba parábolas, que de alguna manera también eran figuras, hermano, o alegorías de la vida diaria para explicar una verdad, entonces ahí tenemos el pie de imprenta para enseñar en figuras. Y fíjese que hasta el mismo Pablo, y él no lo llama figuras, sino como alegorías. También ya vimos que el Antiguo Testamento hoy es para nosotros solo con principios espirituales y no literales. Pues estos, hermanos, los principios han cambiado con la gracia. Pero de estos versículos, el que quiero resaltar es el versículo 24. Mire, acompáñeme al 24. Lo cual, perdón, es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Aquí vemos al apóstol Pablo utilizando figuras para enseñar, alegorías, como usa esa palabra. Entonces, nos es permitido enseñar con figuras, con sombras o con alegorías. El ejemplo lo tuvimos primeramente con Jesús, ¿verdad? Con las parábolas, y ahora con Pablo. Obviamente, hermano, las figuras deben corresponder a las formas. Las sombras corresponden a las formas. ¿A qué me refiero con esto, hermano? Si usted mira la sombra de un hombre que mide 2 metros, la sombra debe de corresponder con ese hombre de 2 metros, ¿verdad? Y definitivamente tiene que haber una congruencia de lo que estamos viendo en sombra con lo que estamos viendo en realidad. No puede ser que estemos viendo la sombra de una persona de 2 metros y la persona es de 1,5 metros. Espero me entienda esta alegoría. Y definitivamente también el Antiguo Testamento tiene que tener congruencia con el Nuevo Testamento o el Nuevo Testamento para aplicar las figuras. Todo lo que veamos en sombras del Antiguo Testamento tiene que corresponder con el Nuevo Testamento. Por eso es que le digo que también hay que tener cuidado y ser que esas figuras, esas sombras sean congruentes. Pero ahora, para explicar la gracia, hermano, Pablo vuelve a retomar a Abraham, pero ahora habla de sus mujeres, habla de 2 mujeres, Sara y Agar. También habla de 2 montes, del monte de Sión y el monte de Sinaí. Habla de 2 ciudades, la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial. Y también habla de 2 hijos, Ismael e Isaac. Pablo está poniendo 4 grandes verdades para explicar la gracia. 1. Las 2 mujeres, Sara y Agar. 2. Los 2 montes, el Sión y Sinaí. 3. Las 2 ciudades, la Jerusalén celestial y la Jerusalén terrenal. Y 4. Los 2 hijos, Ismael e Isaac. Entonces, esto nos va a ampliar un poquito, hermano, el panorama del tiempo en que estamos viviendo hoy. Acompáñeme al versículo 21 del capítulo 4. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Quiere decir, hermano, que la manera en que Pablo veía el Antiguo Testamento era de una manera alegórica, de una manera profética. Recuerde que dice la palabra que tenemos la palabra profética más segura, a la cual le hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿verdad? Hasta que aparezca el lucero de la mañana en nuestros corazones. Acompáñeme a 2 de Pedro 1:9.
para que esté ahí el pie de imprenta. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice que tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Así que gocémonos, hermano, porque está hablando en plural. Si se fija, no está hablando en singular. No tengo yo la palabra profética más segura. La tenemos todos, porque dice tenemos también la palabra profética. Amén. Así que hay que gozarnos, hermano. Usted y yo tenemos la palabra profética más segura. Y hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En esa palabra profética, hermano, más segura, en el Antiguo Testamento hay dos mujeres. Una se llama Agar y era egipcia. Y la otra se llama Sara y fue llamada de las naciones para ser la esposa de Abraham. Cuando estamos hablando de Agar, es muy interesante, hermano, porque ella representa la naturaleza terrenal, la extranjera, representa la carne. Pero cuando hablamos de Sara, Sara quiere decir princesa. Y Sara tiene que ver con la naturaleza celeste, con nuestro espíritu. Entonces quiere decir que la ley fue escrita para los terrestres, pero la gracia, hermano, fue dada para los celestes, es decir, para usted y para mí. Amén. Por eso la gracia supera en extremo la ley, hermano, porque la ley era para una vida terrenal. En cambio, la gracia es para una vida celestial. Así que vamos a gozarnos, hermano, porque ya no nacimos en una época de ley, de rigidez, sino que hemos nacido en este tiempo, hermano, de gracia. Y aparte de todo que nos debería de bastar, que estamos en tiempo de gracia, pues agréguele aún el plus que estamos en tiempos finales, en tiempos en el cual muchas profecías se están cumpliendo y nuestros ojos las estamos viendo y estamos más seguros y más cerca, se siente más cerca el Señor de su regreso que antes, ¿verdad? Entonces debemos de gozarnos aún más. Y Pablo, hermano, le afirma este punto cuando dice que es un hijo de la esclava y el otro de la libre. Entonces, la ley producía esclavos, ¿se fija? Porque la ley nunca pudo liberar al hombre, pues el hombre era débil por causa de la carne. Leamos Romanos 8:3. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pareciera un trabalenguas, ¿verdad? Pero gracias a Dios que esto también ya lo estudiamos y nos queda súper más entendible, ¿verdad? La ley trataba con cosas de la carne. Y el que está en la carne no puede agradar a Dios. Entonces, definitivamente, si la ley fue hecha para tratar con la carne, la ley nunca podía justificar, porque la ley solo tocaba aspectos físicos. Por eso dice Romanos 8:8 que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces la ley, como trataba con carne, a la manera de Agar, a la manera de la esclava egipcia, pues no podía liberar. Pero la gracia no está hablando de Agar, la gracia está hablando de la libre, de Sara. Dice la Biblia, hermano, que Sara, antes de llamarse Sara, se llamaba Sarai, que quiere decir mi princesa. Acompáñeme a Génesis 11:29. Génesis 11:29, vamos a leer 29 y 30. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Entonces Sarai tenía un problema muy serio, hermano, porque era estéril. O sea que Isaac nació de milagro. Y eso quiere decir, hermano, que los que entran a la gracia no van a entrar naturalmente, sino que entran de milagro. Y ese milagro es el milagro del nuevo nacimiento, el milagro del parto gemelar. Vamos a irlo explicando, hermano. ¿Cómo es eso? Efesios 1:13.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto, hermano, que acabamos de leer, dice que cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida hubo un parto gemelar. Nació Cristo y el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y es de lo que habla Juan en el capítulo 5, de Juan 5, versículo 45. No, perdón, 5:25. Juan 5:25. Acompáñeme. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Estamos vivos, hermano, porque escuchamos la voz del Hijo del Hombre. Estamos vivos porque escuchamos la palabra. Y esa palabra nos vivificó. El pastor Ignacio nos hablaba el día de ayer, el domingo, acerca de que la palabra del Señor es nuestra vida. Y se dio en nuestra vida un parto gemelar, hermano. Y allí es donde dejamos de ser un hijo de la esclava o de esclavitud, un hijo de Agar, para ser un hijo de la libre, un hijo de la promesa. Venimos a ser hijos de la promesa. Continuemos leyendo Gálatas 4, versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Agar era la esclava, pero Sarai era la libre. Y está bien tremendo, hermano, porque quiere decir que la ley lo único que podía hacer era esclavizar. Y lo sigue haciendo hasta el momento. Pero la gracia, hermano, lo único que puede hacer es liberar. Usted quiere ser hijo de la esclava o hijo de la libre, hermano. Usted quiere ser de parte de los de Agar o de parte de Sarai. Por eso la gracia viene para liberar. Y por eso dice la Biblia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso los que estamos en Cristo tenemos que saber que estamos en un evangelio de libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué, hermano? Hay libertad. Podemos ser libres del pecado, libres del mundo, libres de la obra del diablo. A libertad nos ha llamado el Señor. Amén. Este es un evangelio glorioso de libertad. ¿Cuántos se gozan y dicen amén? Si usted está de acuerdo y se goza, deje un amén aquí en los comentarios. Amén. Gálatas 4:23. Pero el de la esclava nació, perdón, según la carne, mas el de la libre por la promesa. Veamos el nacimiento según la carne, el nacimiento de Ismael. Acompáñeme a Génesis 16:13. Aquí nos habla del nacimiento de Ismael. Génesis 16:13. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años, que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Si fija, hermano, por cuántos años, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. El número 10 significa, o una de sus tantas definiciones y significados, es totalidad. Pero también uno de sus tantos significados del número 10 es un número que significa prueba. También lo vimos en los 10 mandamientos, una prueba, ¿no? Y aquí vemos que cuando Abraham ya tenía 10 años, muy significativo este número 10, de estar esperando la promesa que estaba habitando en Canaán, Sarai toma a su sierva y se la dio a Abraham para que se cumpliera la promesa. Y algo bien fuerte, hermano, aquí es que Ismael fue fruto de incredulidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor Sara vio que ya habían pasado tantos años y estaban esperando esa promesa y no llegaba, entonces pues vamos a echarle una manita al Señor, ¿no? Si el Señor ya lo prometió, pues que se tome a mi concubina y que de ahí salgan todas las generaciones que el Señor ya prometió. Entonces ahí hubo incredulidad, hermano. El fruto de Abraham con Agar fue Ismael, y ese fruto fue fruto de la incredulidad de Sara o Sarai. Sarai o Sara, hermano, al ver que ya habían pasado 10 años, dudó, ¿verdad?
de que el hijo llegara y por eso le dio a su sierva. Leamos el versículo 4 al 6. Y él se llegó, Abraham, a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, a Sara o a Sarai en este momento. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer. Y viéndose encinta, me miró con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Ahora Abraham era ahí el culpable, ¿verdad? Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. O sea, a mí ni me metas. O sea, ese problema tú me lo pusiste, ¿no? Más o menos así lo entiendo. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Estamos viendo, hermano, que había batallas entre Agar y Sara. Ya había un pleito ahí, ¿verdad? Y eso representa las batallas que hay entre el espíritu y la carne. Se fija que Pablo nos está diciendo que esta es una alegoría, que estas dos mujeres representan dos pactos. Porque el espíritu quiere agradar a Dios, hermano, pero la carne no. Entonces siempre va a haber esa contienda entre Agar y Sarai, entre el cuerpo y el espíritu, o la carne y el espíritu. Por eso el apóstol Pablo le llama a esa batalla la batalla de la ley y de la mente, y la batalla de la ley del cuerpo. Esto lo leímos en Romanos 7:19. Acompáñeme ahí, Romanos 7:19. Todo esto estamos hablando como en figura. Leemos del 19 al 23. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo, hermano, está diciendo que él experimentaba una batalla entre su hombre interior y el hombre exterior, es decir, entre la carne y el espíritu, entre Agar y Sara. ¿Se fija? Así como entre Agar y Sara había luchas, de esa misma forma hay luchas, hermano, entre el espíritu y la carne. Porque la carne no puede sujetarse a hacer la voluntad de Dios. Acompáñeme a Génesis 16:7. Génesis 16:7. Aquí hay algo muy tremendo, hermano, porque aquí es la primera vez que se menciona un personaje. Vamos a ver qué personaje es el que se menciona por primera vez en la Biblia en este pasaje. Génesis 16:7. Y la halló el ángel de Jehová. Esta, hermano, es la primera vez en la Biblia que aparece el ángel de Jehová. Y está hablándole a Agar frente al pozo, mire. Junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. ¿Se fija? Aquí es la primera vez y es algo importante que el ángel de Jehová aparece por primera vez en la Biblia. Y le dijo el ángel de Jehová a Agar: Agar, sierva de Sarai. Aquí viene algo interesante, hermano. Leamos en el espíritu. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Vamos a ir por partes. Primero le dice: sierva de Sarai. ¿Se fija? Entonces, la carne, hermano, es para servir al espíritu. Si a Agar estás representando a la carne y Sarai al espíritu, Agar es sierva de Sarai. Es decir, la carne es sierva del espíritu. Entonces, hermano, tu espíritu, nuestro espíritu, va a ser usado o va a usar nuestro cuerpo para propósitos elevados. Recuerda, hermano, que creemos que somos espíritu en un cuerpo, no cuerpos con espíritu. Y usted dirá: ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia radica en que si creemos que somos cuerpos con espíritu, pues primeramente es el cuerpo y después el espíritu. Pero si creemos que somos espíritus con cuerpo, primeramente es el espíritu y después es el cuerpo. Y esto es lo correcto, hermano. Tenemos que ser primero espíritu y después cuerpo. Entonces somos un espíritu con cuerpo. Quiero regresar al punto en que la primera es que en el
en el que es por primera vez que el ángel aparece en la Biblia, el ángel de Jehová. Y aparece, hermano, para hablarle a una mujer que representa a la carne. Y que era, aparte, sierva de otra mujer que representa al espíritu. Y le decía que nosotros somos espíritu dentro de un cuerpo, ¿verdad? Mire, acompáñeme a Hebreos 2.14. Hebreos 2.14. Qué interesante, ¿verdad? Y qué bonito es estudiar así la Biblia. Hebreos 2.14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Los hijos participaron de carne y sangre. Entonces, nosotros somos participantes de carne y sangre. Y eso quiere decir que nosotros solo estamos teniendo un tipo de comunión con el cuerpo. Pero nosotros no somos este cuerpo, hermano, sino que somos lo que está dentro de este cuerpo. Somos un espíritu que está participando de carne y sangre. Leamos el versículo 15 del mismo capítulo 2 de Hebreos. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y aquí también vemos que nuestro Señor Jesucristo participó de carne, igual que nosotros estamos participando. Entonces, nuestro cuerpo es para la gloria de Dios. Nuestro cuerpo es para ser una herramienta del Espíritu. Nos dieron un cuerpo para que lo use el Espíritu para cosas espirituales y no carnales. ¿Se fija? Entonces dice que el ángel encontró a Agar en el pozo. Leamos nuevamente, retomemos Génesis 16:8. Entonces le dice, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y él respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Aquí hay muchos detalles. Primeramente ya vimos el primer detalle en el cual dice que el cuerpo es siervo del espíritu. El cuerpo se nos dio para servir al espíritu para cosas espirituales. Agar siendo figura de la carne y Sarai siendo figura del espíritu. Entonces Agar era sierva de Sarai. Es decir, el cuerpo es figura y es servidor del espíritu. Amén. Que espero que vaya quedando claro. Lo segundo que dice, y el detalle es que hay una pregunta, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Esa es la pregunta importante que el Señor nos hace hoy, hermano. ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿De dónde venimos y a dónde vamos, hermano? Y cuando uno ya logra responder esas preguntas, ya sabemos lo más importante que hay que saber. Tenemos esa identidad. ¿De dónde vienes? De la preexistencia, de la casa del Padre. ¿Cómo? Muchos ya lo hemos estudiado, ya muchos lo sabemos, pero lo voy a mencionar para los que nos ven por primera vez. Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre tiempo pasado y aprendió tiempo pasado de él, viene a mí. Así que todos venimos de la casa del Padre, de un discipulado con el Padre. Amén. ¿Y a dónde vas? La pregunta, ¿de dónde vienes? De la preexistencia, de la casa del Padre. ¿Y a dónde vas? Entonces, venimos del Padre. ¿Y a dónde vamos? De regreso al Padre, hermano. Vengo del cielo y voy de regreso al cielo. Solamente por medio de Cristo, hermano. Solamente por medio de la gracia de Cristo es que vamos a regresar a la casa del Padre. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. Pero veamos lo que Agar respondió. Génesis 16:8. Génesis 16:8. ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Agar está huyendo de Sara, hermano. Quiere decir que la carne huye siempre de las cosas del espíritu. Por eso, si usted invita a alguien que está en la carne a algo que tenga que ver con el Señor, algo que tenga que ver con las cosas espirituales, huye, hermano, porque esa es la carne. Y a la carne no le gustan las cosas del espíritu. Así que no se sorprenda cuando usted invite a un hermano, vamos a la iglesia, o ven, vamos a ver un video en YouTube que están hablando de las epístolas. No, mejor ponme videos chuscos, o híjole, ya se tardó mucho, ya quiero cambiarle, ¿no?
Entonces, o si usted mismo, hermano, de repente ya se medio aburrió y no le haya el sabor a la palabra y ya quiere cambiarle de canal, ya quiere ver algo chusco, ya quiere ver algo que satisfaga su alma, pues es que el cuerpo está huyendo de lo espiritual. Así como Agar estaba huyendo de su señora Sarai. La carne siempre va a estar huyendo de las cosas del espíritu. Pero no lo invite usted a una fiesta, a un carnal, ¿verdad? A alguien que está en la carne. Si usted le dice, vamos a una fiesta, aunque sean las 10, 11 de la noche, y esté viendo una película o está haciendo cualquier otro su quehacer en casa, vamos, 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 no nos tardamos, ok, vamos. Pero ¿qué tal si a esa misma hora vamos a la iglesia? Está ahí una reunión especial de oración. Híjole, ¿qué crees que mañana me tengo que levantar temprano? No, no, no puedo. Así que ahí está la diferencia, hermano. La carne siempre va a estar huyendo de las cosas espirituales. Así que ahí usted ponga ojo en ese asunto. Versículo 9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Vuélvete a tu señora y ponte sumisa. Entonces, según este versículo, los ángeles van a guiar a nuestros cuerpos a que se sujeten al espíritu. ¿Se fija? ¿Por qué cree usted, hermano, que el ángel de Jehová tuvo que hacer su aparición para presentarse a una mujer que representa la carne? Y que su primera aparición en la Biblia es en este caso, que se le aparece a Agar. ¿Por qué usted cree que el ángel de Jehová se le tuvo que aparecer a Agar? Porque Agar era egipcia, hermano. Agar era egipcia y era necia. Y si no se le aparece un ángel, no regresa. El cuerpo, hermano, es necio. El cuerpo es duro de correr. Es como ese correa dura de roer. No sé cómo es esa frase, hermano, pero es duro. Y tan necia era Agar que su hijo fue un asno. Vea lo que dice Génesis 16, del 11 al 12. Génesis 16, 11 y 12. Además le dijo al ángel de Jehová, el ángel de Jehová, he aquí, has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Aquí dice, él será hombre fiero, hombre indómito. Hay una versión que dice que serás como un asno. Vamos a leer Génesis 16, 12 en la versión Palabra de Dios para todos. Aquí la tengo ya. Aquí está. Palabra de Dios para todos. Dice así. Será tan libre como un asno salvaje. Luchará contra todo el mundo y todo el mundo luchará contra él. Vivirá en desacuerdo con sus hermanos. ¿Se fija, hermano? La Biblia enseña en este relato que la única manera en que la carne se va a sujetar al espíritu es por experiencias sobrenaturales. Porque si el ángel no se le hubiera parecido a Agar, pues Agar nunca se hubiera sujetado a Sara. ¿Cómo cree usted que Agar vivió después de ese regreso? ¿Cómo cree que regresó después de haber tenido ese encuentro con ese ángel? Pues ella tuvo que someterse. Aparte conocemos que el ángel de Jehová no era un ángel tranquilo, era un ángel recio, era un ángel de guerra. No sé cómo se le apareció. Si con la espada desenvainada, apuntándole a su cuello, o se le apareció ya aquí con ve y sujétate a tu a tu sierva Sara. Imagínense. Así que para someter a nuestra carne debemos promover experiencias sobrenaturales. ¿Y cómo las vamos a promover? Orando, buscando las cosas del espíritu. No satisfaciendo más las cosas de la carne, hermano. Es mejor satisfacer las cosas del espíritu. Y si usted está en el espíritu, pues no le va a costar nada de trabajo. Pero si usted está en la carne, pues obviamente va a tener su batallita ahí. Pero mejor no espera que venga un ángel a decirle, sométete. Y ahora entendemos, hermano, que las experiencias sobrenaturales solo sirven para someter al cuerpo o el cuerpo al espíritu. Regresemos a Gálatas. Veamos el 4:23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Para que naciera Ismael,
no se necesitó de ningún milagro, ¿verdad? Solo se llegó a Abraham a Agar y no tuvo nada de sobrenaturalidad ahí. Pero para que Isaac naciera, ahí sí se necesitó un milagro. Y quiero que veamos varios milagros que intervinieron para el nacimiento de Isaac. Acompáñeme a Génesis 17:1. Vamos a entender un poco más. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Nos brincamos al versículo 24. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. El nacimiento de Isaac, según la promesa, fue nacimiento sin carne, porque estaba profetizado que a Cristo, o que Cristo vendría de virgen, o de una virgen. Hoy podemos tener espíritu vivo por la obra bendita de Cristo, hermano. Esa obra bendita de Cristo en la cruz. Y al creer en Él, nuestro espíritu resucita. El primero en nacer por milagro, hermano, fue Cristo. Y nosotros también, si Cristo no hubiera nacido sobrenaturalmente, sin carne, no hubiera tenido el poder de resucitar nuestro espíritu. En el caso de Sara, ella no era virgen, pero sí tuvo un varón circuncidado. Quiere decir que el espíritu vive en el ámbito de la consagración, es decir, sin carne. Quiere decir que el evangelio se disfruta cuando estamos agradando a Dios, cuando nos consagramos a Él. Si nosotros andamos en la carne, pues no podemos disfrutar del evangelio, hermano. Dígame usted, ¿quién en la carne disfruta de estar estudiando la palabra? ¿Quién en la carne disfruta de estar 4 o 5 horas en una congregación sin que se le haga pesado? Dígame, ¿quién en la carne prefiere ir el domingo por la mañana puntualmente a gozarse con sus hermanos en la alabanza, en la adoración y en la prédica, que estar acostado en la cama viendo un partido de fútbol, comiendo una carnita asada? Dígame, ¿quién en la carne disfruta más eso que las cosas de la carne? El evangelio no se puede disfrutar, hermanos, si estamos en la carne. Retomemos Génesis 18, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Vea qué interesante, hermano. En Génesis 17:1, que fue el que acabamos de leer, se le aparece Jehová para que se circuncide, ¿se fija? Y en el 18:1, un capítulo después, se le vuelve a aparecer. 2 veces se le apareció Jehová a Abraham. Y no el ángel, Jehová. ¿No le hace clic que estas 2 apariciones previas a Abraham, antes del nacimiento de Isaac, son la parucía y el traslado? ¿No le hace ahí medio clic? Y quiere decir que solo los celestes, hermano, van a tener parucía y traslado. Van a tener 2 visitaciones. Los de la carne, solo el ángel los va a visitar, pero aquí el mismo Jehová se le presentó 2 veces a Abraham. Primero para circuncidarlo, para quitarle la carne, ¿se fija? La parucía va a ser cuando nos van a glorificar la carne. Y después para el traslado. O sea, en esta vez se le aparece Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado en la tienda en el calor del día. Es cuando nosotros ya somos trasladados. Y es que no me lo estoy inventando, hermano. Solo estamos leyendo la Biblia. Usted se está dando cuenta, ¿verdad? En Génesis 17 se apareció para circuncidar, para que cuando él engendrara a su hijo, lo engendrara bajo circuncisión, es decir, sin carne, no bajo circuncisión. Es decir, lo engendró bajo santidad, ya sin carne, sin prepucio. Pero en el capítulo 18 ya no se le aparece para circuncidarlo, ¿verdad? Ya estaba circuncidado, sino que se le aparece para darle una promesa. Mire, vamos a seguir leyendo. Veamos el versículo 10, que es cuando le empieza a decir la promesa. Ya vimos que se le apareció en Mamre, ¿verdad? Génesis 18, 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ahí andaba Sara de chismosa, que es lo que le decía. Es un decir, de chismosita, ahí como que con su oídito. No se me vayan a ofender.
Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Isaac nació de una mujer que ya no menstruaba. Perdóneme la palabra, pero aquí lo dice, ¿no? Que ya había perdido la costumbre de las mujeres. ¿Cuál era la costumbre de las mujeres? La menstruación. ¿Qué es eso? Pues meramente la ovulación. Si ya no tiene Sara ovulación, pues ya no puede tener hijos. Y en medio de esa situación, Dios dio vida, hermano. Este fue un milagro. Quiere decir que la vida cristiana en la gracia es una vida que tiene que iniciar por el milagro bendito del nuevo nacimiento. Veamos cómo dice el apóstol Juan en Juan 3, 1 y 2. Juan 3, 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo llegó adulando a Jesús, ¿verdad? Y justamente llegó de noche, porque Nicodemo representa a toda la humanidad que está en tinieblas. Pero si nosotros ya aceptamos a Cristo, ya estamos de día. Leamos el siguiente versículo. Veamos qué respondió Jesús. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se fija? Nicodemo no le estaba preguntando nada, Nicodemo solo le estaba adulando. Sin embargo, Jesús le respondió a su necesidad, a la necesidad que él traía, que nada lo había podido saciar. Y esa es la característica del mundo, hermano, que el mundo no sacia, pero este evangelio sació por completo nuestra vida. Amén. Así que por más que usted busque saciar su vida en la música, no va a encontrar saciamiento. Si usted lo busca en la comida, no va a encontrar saciamiento. Si usted lo busca en el alcohol, no va a encontrar. En el dinero, no va a encontrar. Llámese como se llame, cualquier cosa del mundo. En el amor, tampoco usted, hermano, va a encontrar saciamiento en su vida. Y no es porque usted se va a casar y ya se le va a solucionar todo el problema. Para los jóvenes que no tienen novia o novio, ay, es que yo no me quiero ir al cielo sin conocer el amor. No, jovencitos, no se equivoquen. Ustedes manténganse en el camino del Señor. El Señor ya tiene a alguien preparado para usted. Pero si usted se va con el primer muchachito guapo, ojo verde, que está guapetón, pero es inmundo, está en el mundo, usted no lo va a convertir, hermanita, a cristiano, ni al revés. Usted, muchachito, que encuentre a una mujercita de ojos azules, güerita, chaparrita, altita, güerita, morenita, rubia, pelirroja, a su gusto, pero está en el mundo. Usted, si va con esa mujercita, se va a topar con pared y va a terminar sufriendo. Mejor espere en el tiempo del Señor. El Señor ya tiene a alguien preparada para usted joven y a alguien preparado para usted jovencita. Así que no se impacienten. De la misma forma, con cualquier cosa, en un mejor trabajo, teniendo las mejores cosas, no vamos a encontrar saciamiento en el mundo, hermano. Esa es la primera característica del mundo. En el mundo no vamos a encontrar nada que nos sacie. Y hay infinidad de testimonios. Vea usted a los hombres más ricos del mundo, a los más famosos. Siempre dicen que se sienten vacíos, que tienen todo, pero no tienen nada. Y terminan siempre. Me ha dado gusto que en estos últimos días me he enterado de varias noticias de varios músicos que tocan música obscena, lo voy a decir así, música muy fea, con letras que denigran a la mujer, que se están arrepintiendo y están volviendo al camino, están regresando, encontraron tuvieron un encuentro con el Señor y ahorita cancelaron giras, cancelaron discos, conciertos y ahora están metidos en la iglesia. Eso estaba bonito. Porque y el testimonio de ellos es de que no saciaron, que ellos no tenían todo, tenían fama, dinero, mujeres, de todo lo que ellos querían, pero se sentían insatisfechos. Y eso es lo que el mundo da, hermano. Jovencitos, jovencitas, todo lo que el mundo te ofrezca no te va a saciar, al contrario, te vas a sentir vacío. Lo único que puede saciar nuestra vida es este evangelio, hermano, que nos trae de muerte a vida.
La palabra del Señor es la que es nuestra vida, hermano, y es la que nos debe de motivar. A ver, hermanitos, pues ahí a los jovencitos que nos ven, que yo sé que son pocos, pero ustedes poquitos que nos ven, esta palabra es para ustedes, hermanos. Juan 3:4. Acompáñeme ahí. Nicodemo le dijo, ¿se acuerda usted? Nicodemo viene en la noche, viene a adular a Jesús y Jesús le contesta, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? O sea, Nicodemo estaba en otro asunto. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí como que lo está poniendo todavía más en jaque, ¿no? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Se fija, ahí están los dos pactos, el de Agar y Sara. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que nació del Espíritu, el Espíritu Santo lo va guiando, hermano, lo va empujando. Eso quiere decir que la gran diferencia entre Agar y Sara, entre Ismael e Isaac, es que uno nació sin milagro y el otro fue un milagro su nacimiento. Y es así la gracia, hermano. ¿Por qué digo que el Espíritu nos va guiando? Aquí dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, man, ni sabe de dónde viene ni a dónde va. El Espíritu no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero es el que nos va guiando. Solo los que estamos nacidos en el Espíritu, los que somos nacidos en el milagro, en la promesa, los que somos nacidos del Espíritu, es decir, en figura de Sara. En el momento, hermano, en el que aceptamos de corazón a nuestro Señor y tenemos ese nuevo nacimiento, en ese momento se dio el más grande milagro que puede darse en la vida de un hijo de Dios. Y ese es el milagro del nuevo nacimiento. Por eso tenemos que estar alegres si somos como Isaac, hijos de la libre. Pero para ir concluyendo, ¿dónde nace Isaac? Y aquí hay algo curioso, nace en el capítulo 21. ¿Y qué es el 21? Pues 3 veces 7, hermano. Ahí se lo dejo como otro datito más que hay que poner atención. Génesis 21:1. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Se fija? Aquí nos debe dar una enorme enseñanza de que cuando el Señor nos dice algo, lo va a cumplir, pero en su tiempo. Hay veces que nosotros se nos hace que ya pasó mucho tiempo y Señor, es que no has cumplido tu promesa. ¿Qué pasa? Bueno, te voy a ayudar tantito, y empieza a forzar las cosas de que en un momento u otro el Señor nos las va a dar. Pero a veces somos tan, ¿cómo se le llama la palabra? Nos gana el tiempo, somos tan impacientes que queremos ayudarle al Señor. Si el Señor ya le había prometido a Sara y a Abraham tener un hijo, ¿por qué Sara tuvo que ofrecer a su sierva Agar? Obviamente que todo esto llevaba una enseñanza, ¿verdad? Pero aquí el Señor hace énfasis que dice, en el tiempo que Dios le había dicho. O sea que ahí como que le dio una cachetada con guante blanco. Yo te había dicho y lo voy a cumplir, pero en mi tiempo, no cuando tú quieras. Yo sé cuándo es el tiempo preciso. ¿Se fija? Así que si a usted el Señor le dio una promesa, no le ayude forzando las cosas. Si a usted le dijo que le va a dar algo, se lo va a dar, pero en su tiempo. Él sabe cuándo va a ser el tiempo correcto. Amén. En el tiempo que Dios le había dicho a esta Sara y a Abraham que le iba a dar un hijo, se lo dio. Los Isaac, hermano, los nacidos de la promesa, nacen en el tiempo de Dios. Así que mi hermano, no se desespere en medio de la dificultad. No cargue su alma por los tiempos duros. Dios está en su trono y es bueno y fiel. Y su misericordia está con nosotros. Amén. Así que lo que tenemos que hacer es solo tener paciencia, hermano. Es solo esperar. Los tiempos del Señor son perfectos. Porque nuestro Dios, que empezó la buena obra en nosotros, la va a terminar. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Hebreos 11 dice que la fe
que por la fe Sara recibió fuerza para concebir. Pero cuando nace Isaac pasa algo muy interesante, y ahí es donde me quiero centrar un poquito. Génesis 21:8. Acompáñeme ahí. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Aquí hay una figura muy tremenda, hermano. Isaac representa a la nueva naturaleza. Al igual que Sara representa el espíritu, Ismael, al igual que Agar, su madre, representan la carne. Entonces tenemos a una mamá Sara que tiene a un hijo Isaac, y los dos representan al espíritu. Y tenemos una madre Agar que tiene un hijo Ismael, y los dos representan a la carne. Entonces la batalla entre la carne y el espíritu, la ley es para la carne y la gracia para el espíritu. Pero el niño no solo nació, sino que creció. Y esto es lo que hablamos la vez anterior, el desarrollo espiritual, donde decía que mientras el heredero es niño, en nada difiere con el esclavo, aunque es dueño de todo. Entonces aquí hace énfasis la Biblia en Génesis 21:8 que Isaac creció. Antes de que fuera destetado, Isaac no difería nada con Ismael. Los dos eran como esclavos. Uno nacido de la esclava, en esclavitud por la ley, en la carne, y el otro nacido en la promesa, pero mientras no era maduro, no difería nada de Ismael. ¿Se fija? Pero aquí sí dice que Isaac creció y fue destetado. Ya no era alimentado con leche. Ahí habla del desarrollo espiritual. Amén. Entonces, mientras el niño no es maduro, no difiere nada. Aunque es heredero de todo, no difiere nada con el esclavo. Aunque es dueño de todo. Entonces, nació el espíritu y creció. Es otra base para el desarrollo espiritual, hermano. Y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete. La fiesta espiritual es cuando usted y yo andamos en el espíritu. Por eso, cuando usted y yo andamos en el espíritu, no nos importa nada lo material. Nada de lo que está en esta tierra, hermano. Por eso, mientras más espíritu tengamos, entre más busquemos al Señor, más fiesta vamos a tener. ¿Y a qué me refiero a más espíritu? Entre más espirituales seamos, hermano. No es que tengamos más espíritu que otros, ¿no? Pero entre más desarrollemos nuestro espíritu, entre más tengamos ese crecimiento espiritual, entre más busquemos al Señor, más fiesta vamos a tener. Y fiesta a lo grande, ¿eh? Nada como las fiestitas que tienen aquí los vecinos que duran una noche y después al otro día están todos crudos ahí, todos como lagartijitas, panza arriba. Y eso es testimonio, nosotros hemos visto, tenemos aquí todos nuestros vecinos son de ese fiesteros. La verdad que vivimos en una calle fiestera que tenemos, bueno, que tienen ellos fiesta todos los fines de semana, pero su fiestecita les dura una noche y al otro día están ahí todos tomando el sol en la calle, sin ropa y todos panzones, los hombres, las mujeres todas fodongas, sin querer hacer nada. Pero nuestra fiesta, hermano, es no solo de un día, sino de toda la vida, hermano. Pero es una fiesta espiritual y es una fiesta que vale más la pena, que no da resaca ni ¿cómo le dicen? Cruda. Génesis 21:8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Cuando creció Isaac, echaron fuera a Ismael y a su madre. Y eso quiere decir que va a venir un tiempo, hermano, en que lo mortal será absorbido por la vida, en que lo corruptible se volverá incorruptible, en que aquello perecedero será imperecedero, en que lo temporal será eterno. Viene el día, hermano, en que la carne será quitada de nosotros. Cuando veamos al Señor en la parucía, nos van a dar un cuerpo exaltado. Este cuerpo va a ser exaltado. Luego nos vamos trasladados y nos dan un cuerpo transformado. Luego nos encontramos con el Señor en el aire, en el episinagoge, y nos dan un cuerpo glorioso. Y luego nos casamos con Él y después nos dan un cuerpo celeste. ¿Se fija toda esa
ese desarrollo espiritual, hermano, esa bendición viene sobre nosotros. El hijo de la carne será echado fuera, nuestra carne será quitada, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Amén. Llegará el día en que seremos espíritu, espíritu, espíritu alma y espíritu cuerpo. Viene el día de la bendición para nosotros. Cuando nuestro espíritu crezca en la medida que nosotros tengamos desarrollo espiritual, en esa medida en que nosotros lo vamos a obtener. Génesis 21:10. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Fue echado entonces, ¿verdad? Vendrá el tiempo, hermano, en que la carne será echada. La carne va a ser inconversa hasta el último día. La carne siempre va a estar, nunca se va a querer sujetar al espíritu. Por eso dice el profeta, cuídate de la que duerme a tu lado. Y aquí está hablando de la carne, hermano, no está hablando de la esposa. Muchos lo interpretan como que, es la esposa, cuídate de tu esposa porque es la que duerme a tu lado. No, hermano, aquí está hablando de la carne. Hay que cuidarnos de la carne, que es la que duerme a nuestro lado. Miqueas 7:5. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Y no está hablando de la esposa, lo vuelvo a decir, porque las esposas la verdad que son una bendición. Y díganme los hermanos casados, un amén si es así. De quien nos debemos de cuidar, hermano, es de la carne. Espero que vayan muchos amenes aquí, ¿eh? Si no, quiere decir que no es tanta bendición para ustedes, pero yo sé que sí. Así que hermanos casados, por favor, en el chat póngame amén. Pero la carne fue echada, hermano, y fue echada en Génesis 21:10. Viene el día en que la carne será vencida. Y eso va a ser cuando miremos al Señor en la parucía. Amén. Va a ser el día en que se dirá, no heredará la esclava con la libre, no heredará la carne con el espíritu. Carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Para que quede el pie de imprenta, acompáñame a 1 Corintios 15:50, que es donde dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Nos tienen que quitar la carne, hermano. Se tiene que salir Ismael junto con Agar. Entonces la gracia ha venido para desarrollar nuestro espíritu para el día de nuestra transformación. Cuando veamos al Cristo de la gloria y tengamos primero un cuerpo exaltado, después un cuerpo transformado, después un cuerpo glorioso y por último un cuerpo celeste. Amén. Pero dice la Biblia que también son dos montes, un monte terrenal y un monte celestial. Acompáñeme a Gálatas 4:25 y 26. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. El monte Sinaí es uno, hermano, y aquí es donde vino la ley. Y el monte Sión, que es aquí donde viene la gracia. Y el monte Sión es el quinto cielo. Entonces, la gracia es lo que va a venir sobre nosotros, hermano, operando desde el cielo para llevarnos a una dimensión sobrenatural en Dios. Entonces, el propósito de la gracia era hacernos celeste, o es hacernos celeste, hermano. Celestes para elevarnos a una dimensión espiritual sobrenatural de parte de Dios. Amén. Leamos el versículo 27. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. El apóstol le está mencionando Isaías 54:1, mas son los hijos de aquella gentilidad que no tuvo ley, pero se encontró con la gracia. Ahí usted lo lee en casita, Isaías 54:1, versículo 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura?
echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Echa fuera la carne, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No fuimos llamados a vivir en la carne, hermano. Fuimos llamados a vivir en el Espíritu. Pablo termina Gálatas 4 como terminó en Romanos 8. Este pasaje que hemos estudiado hoy, Gálatas 4 del 21 al 31, es gemelar como Romanos 7 y 8. En Romanos 7 Pablo pone el gran dilema entre la carne y el espíritu. En Romanos 7 dice: yo no sé qué hacer, porque lo que yo quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Yo sé qué hacer, pero no veo que hay una ley. Veo que hay una ley en mis miembros y veo que hay una ley en mi mente. Veo que hay una ley que quiere agradar a Dios, pero hay una ley que quiere agradar al mundo. Eso lo dice en Romanos 7. Y en Romanos 8, cuando Pablo empieza a hablar de la vida del Espíritu. Se lo dejo de tarea, o vamos a leerlo. Romanos 8.1. Romanos 8.1. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Leamos el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y me brinco al 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los Ismaeles, hermano, solo viven pensando en la carne, pero los Isaac solo viven o solo vivimos pensando en las cosas del Espíritu. Me quiero integrar y lo quiero integrar a usted, ¿verdad? Romanos 8.9 está diciendo que el que no vive en el Espíritu no nació de nuevo. El que no anhela las cosas del Espíritu no nació de nuevo. Ese solo está convencido, mas no está convertido. Y hemos visto, hermano, conocemos gente que puede estar viviendo 50 años en el Evangelio, pero no ha nacido de nuevo. Todavía sigue con esas heridas en el alma, todavía sigue con ciertos pensamientos humanos que no lo dejan crecer espiritualmente. Es decir, no ha nacido de nuevo. Porque el que realmente nació de nuevo como Isaac es hijo de la libre, no de la esclava. Así que las cosas viejas pasaron, he aquí el Señor ha hecho todas las cosas nuevas. Entonces, somos libres cuando tenemos un nuevo nacimiento. Cuando en realidad tenemos un nuevo nacimiento. Así que hay que ponernos en retrospectiva y ver si en realidad hemos nacido de nuevo o solo estamos jugando al cristianito, hermano. Ese es un pensamiento que se lo pongo ahí para que usted lo medite y le pregunte al Señor. Y usted vea si ya nació de nuevo. Si usted nació de nuevo, las cosas de la carne ya no le importan. A usted le gustan más las cosas del Espíritu, porque usted ha nacido en el Espíritu. Amén. Para no meterme más en problemas, entonces cierra Pablo Gálatas 4 del 1 al 28, después de haber defendido que es por gracia y no por ley. Ahora termina diciendo que la vida cristiana solo se puede vivir en el Espíritu, no en la carne. Y para andar en el Espíritu, lo único que tenemos que hacer es buscar las cosas del Espíritu. Acompáñeme a Colosenses 3.1. Colosenses 3.1. Leemos del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Busquemos las cosas de arriba, para que cuando Él se manifieste, nosotros nos manifestemos con Él en gloria. Pero que cuando veamos su parucía, para que cuando veamos su parucía, hermano, nosotros seamos exaltados. Amén. Entonces, esta, hermano, es la enseñanza que el Señor permitió fuera escrita para las iglesias de Galacia, pero para que nosotros la aprendiéramos el día de hoy, que es la vida en el Espíritu. Amén. Nosotros somos nacidos de la libre o de la esclava. A un hermano, ¿a usted le gusta, todavía usted preferiría
pasar un domingo en familia en el zoológico, un domingo en familia haciendo una carnita asada, o preferiría estar congregado junto con toda su familia en Cristo Jesús, alabando al Señor? No recibiendo, sino dando. Ahí se lo dejo usted de tarea. Así que, hermanos, busquemos primeramente las cosas de arriba. Pongamos nuestra mirada en el cielo, de donde vendrá nuestro Señor. Pongamos nuestra mirada en el reino que viene, no en las cosas terrenales que son perecederas. Pongamos nuestra vista en lo que no tiene fin. Amén y amén. Pues mis hermanos, espero que les haya sido de bendición este tema. Gracias a Dios que nos permitió concluir con el capítulo 4. Los espero el viernes para seguir estudiando Gálatas. Ahora el capítulo 5. Vamos a ver la vida práctica de la iglesia. Capítulo 5 y capítulo 6. Vamos a ver qué es lo que tiene el Señor para nosotros ahí. Cuántos temas podamos encontrar en esos capítulos. No se lo pierda. Así que nos vemos este viernes a las 7 de la noche para seguir estudiando. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, nos puede escribir sablevisión.yt@gmail.com. Tenemos disponible el escrito de los traslados. Si usted no lo tiene, nos lo puede pedir y con mucho gusto se lo hacemos llegar gratuitamente. Pero escríbanos a ese correo para que su correo no quede en los comentarios, sino directamente en el correo que les acabo de poner. Y ahí nosotros lo podemos registrar y ahí mismo se los mandamos. Si usted se quiere poner en contacto con nosotros por Facebook, lo puede hacer por sablevisión.yt, los redireccionará a la página de Casa de Oración. Ahí con mucho gusto los atendemos también. Y los invito, hermano, no se pierdan hoy a las 10 de la noche, en unas horitas más, para terminar, para escuchar la conclusión del audiolibro Redescubra la Fe por Miles Monroe, que está siendo narrado por mi esposa Laurita Dalcila. Así que no se lo pierdas, la conclusión. Si usted no lo ha escuchado, dese el tiempo, escúchelo. Está muy bonito, está muy interesante y muy edificante. Si usted también no ha escuchado El Despertar de la Gracia, también se lo recomiendo. Escuche primero El Despertar de la Gracia y después Redescubra la Fe. Estamos ya trabajando en el siguiente audiolibro, pero vamos a dejar un tiempo de reposo para que usted le dé tiempo de escuchar lo que ha estado rezagado y se pueda poner al día. Así que espere próximamente, yo aquí les estaré haciendo el anuncio. Nos vemos también, los invito el miércoles a las 7 de la noche, completamente en vivo, aquí también por Sablevisión, guiados por la palabra, también impartido por mi esposa Laurita Darcila. Los invito, está muy interesante, está hablando temas del alma, de cómo es que el Señor se está moviendo también para, si me van las palabras, para reestructurar, para renovar, ¿no? El chiste que está hablando mi esposita acerca del alma, no se lo pierda, completamente en vivo, el miércoles a las 7 de la noche. El viernes nos vemos también, primero Dios, si el Señor nos lo permite, aquí a las 7 de la noche en un video grabado para seguir estudiando las epístolas. En esa ocasión, el viernes, estaremos estudiando Gálatas capítulo 5. Así que no se lo pierda, estamos también en la parte final de Gálatas para entrar a Efesios, que también es muy interesante. Así que no se lo pierda, por eso le digo que se suscriba y active la campanita para que no se pierda ningún contenido. Estamos trabajando también en mucho más contenido, pero no le quiero spoilear nada hasta que ya esté todo listo. Lo que sí es que ya dio mi esposita un adelanto que estábamos trabajando, o ella está trabajando en transcribir todo el tema de Apocalipsis. Lleva avanzado un poquito, yo creo que un poquito más de la mitad, para tenerlo también por escrito. Para todos aquellos que nos han pedido que los temas los quieren por escrito, ya lo está trabajando mi esposita. Ya está a la mitad de todo lo que estudiamos de Apocalipsis. Y también ya estamos a punto para que dárselos también a ustedes gratuitamente. Y estaremos después también trabajando acerca en el escrito de Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios y todo lo que siga. Así que hay material para rato, hermano. Suscríbase, no se pierde de nada y ayúdenos compartiendo estos videos. Abajito de donde está el like y el dislike hay una flechita, y usted dele clic, copie el enlace y usted puede mandarlo, puede pegar ese link en WhatsApp, Messenger, Facebook, en toda red social que usted esté. Ahí nos puede apoyar en darle continuidad a estos temas, y puede usted promover y compartir todo lo que estamos aprendiendo acerca de las epístolas paulinas.
Amén. Pues ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Pase una excelente noche. Los que nos están viendo en viernes, los que nos están viendo en otros días, bendiciones. Qué bueno que nos ven aquí en la transmisión. Pasen un excelente día, tarde, noche, depende de la hora que nos esté viendo. Y pues si el Señor nos lo permite, conmigo nos estaremos viendo el viernes y con mi esposita estaremos completamente en vivo el miércoles. Así que Dios los bendiga y nos vemos, si el Señor nos lo permite, próximamente. Bendiciones. Ay, no se olvide dejar me quedé hasta el final. Yo quiero saber quién se quedó hasta el final. Bendiciones.